Amigos televidentes, y durante esta semana fue instalada la mesa de la comisión que estará revisando el ajuste al salario mínimo que empezará a regir en enero del 2024. Vamos a hablar en estos momentos con el señor Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Señor Eduardo, bienvenido. Saludos, buenas tardes. Señor Eduardo, las expectativas que tienen ustedes luego de instalada esta mesa el pasado miércoles. Bueno, mira, nosotros tenemos muchas expectativas en el sentido de que en los dos últimos ajustes, 2019 y 2021, no se ha cumplido con lo establecido en la Constitución Política y el Código de Trabajo, es decir, no se ha fijado un salario mínimo que sea suficiente para cubrir las necesidades del trabajador y su familia en el orden material, cultural y sobre todo en el tema económico. En ese sentido, nosotros apelamos de que en esta ocasión el gobierno, el Ejecutivo, pueda determinar un salario ajustado conforme a lo que establece la norma, la Constitución política del país, pero también conforme a lo que expresa la realidad nacional, la realidad material que vive la población trabajadora, especialmente las familias con menores ingresos salariales. Por otro lado, yo creo que es importante que hagamos un poco de docencia. He escuchado a diversos medios, a diversos empresarios en los medios de comunicación, incluso a la ministra de Trabajo, señalar de que estamos en un proceso de revisión de las tasas de salario mínimo y eso es incorrecto. Yo creo que es importante precisar que estamos en un mecanismo por el cual se consulta a los sectores para ajustar, e insisto en esta palabra, es ajustar. Hay una obligación de ajustar, porque si nosotros dejamos el concepto de revisión, es un concepto que no implica necesariamente un ajuste. Sin embargo, la Constitución política y el Código de Trabajo son muy claros en señalar que el salario debe ajustarse conforme el incremento en el costo de vida. Actualmente, producto de que no se hicieron los ajustes que se requerían en el 2019 y en el 2021, el costo de vida ha incrementado de manera sustancial y los salarios se han quedado rezagados. Y es importante que una política económica sana, saludable para la economía, sea la recuperación del poder adquisitivo de la población trabajadora para poder generar una dinámica interna en el mercado. Por lo tanto, esas son nuestras principales aspiraciones de que realmente ahora se haga justicia a ese rezago salarial que se profundizó con el gobierno actual. Ahora, señor Gil, durante el pasado miércoles que estuve precisamente en esta instalación de la mesa de negociación para el ajuste del salario mínimo, algunos de los miembros del sector de los trabajadores señalaban que ellos en medio de estas negociaciones iban a presentar una propuesta. Por lo menos en ese momento se hablaba de la unificación de los 53 o 50 salarios mínimos que hay en el país para poder que se tenga un solo salario mínimo en el territorio nacional. ¿Consideran ustedes que esto va a ser viable durante este proceso de Bueno, conversaciones? nosotros como organizaciones sindicales actualmente estamos trabajando tanto con ATO como con UCI en esfuerzos de plantear una propuesta unificada. Creo que es lo que hemos de una u otra manera ya avanzado, en que estaremos presentando próximamente una propuesta unificada del sector sindical con miras a que el gobierno tenga en cuenta estos elementos y también, si fuera posible, alcanzar algún punto de consenso con el sector empresarial. Digo esto porque no estamos necesariamente obligados a encontrar un consenso, pero las recomendaciones que hagamos, aún sin consenso, deben ser tomadas en cuenta por el Ejecutivo. Hasta el momento, la propuesta única que ha sido tomada en cuenta ha sido la del sector empresarial, que dicho sea de paso, no es una propuesta, sino más bien un discurso. Por otro lado, en efecto, nosotros actualmente tenemos 58 salarios mínimos diferentes en el país. Y esta es una distorsión que no se puede permitir que se siga profundizando. Nosotros tenemos que avanzar hacia un solo salario mínimo para toda la población trabajadora que se encuentra en este rango salarial en todo el país. Porque obviamente el costo de vida es igual, o sea, está prácticamente estandarizado tanto en las provincias como en las ciudades, en las áreas rurales como en las áreas urbanas. No hay una diferencia sustancial en el costo de vida entre provincias o entre regiones y por lo tanto la demanda del salario debe ser del mismo modo para cubrir esos mismos servicios y productos esenciales independientemente del sector en el que uno se encuentre, porque es mentira que al llegar a un supermercado
el trabajador del sector portuario, por ejemplo, va a tener un precio de la carne diferente al del sector comercio. Todos van a pagar el mismo precio por el producto y por lo tanto el salario debe ser suficiente para cubrir estas necesidades fundamentales. Señor Gil, tengo que aprovechar la oportunidad para el próximo martes 5 de septiembre. Varios gremios se están convocando para una gran marcha hacia la Asamblea Nacional en torno a el rechazo al contrato minero. ¿El sector de los trabajadores va a estar participando de esta marcha? Sí, en efecto, nosotros como Alianza Pueblo Unido, la Convergencia Sindical es una organización participante de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Estaremos realizando un encuentro de dirigentes mañana en la Universidad de Panamá, mañana sábado, y el martes estaremos apoyando o impulsando la marcha que se va a estar desarrollando hacia la Asamblea de Diputados, porque este es un deber cívico, no solamente de las organizaciones sindicales, sociales, populares y ambientalistas. Este es un deber de todos los panameños y panameñas. La amenaza que significa este contrato hacia el futuro del país, las futuras generaciones, hacia la población en términos generales, la amenaza que significa para el Canal de Panamá, la amenaza que significa para nuestras fuentes de agua y de vida, para la biodiversidad, lo que compromete en la administración del Estado, y las pocas garantías que ofrece este contrato y lo violatorio que se constituye en estipulaciones de la constitución política del país, hace que los panameños no nos podemos quedar en la casa viendo cómo se vende el país o prácticamente se regala al país. Entonces es importante y hacemos la invitación a la población panameña que no puede quedarse en casa, que tiene que expresarse y manifestarse. Obviamente estamos luchando contra un poder económico muy grande que durante más de un año no ha pagado impuestos, como es Minera Panamá, y que hoy se da el lujo de traer trabajadores para tenerlos hospedados en la ciudad y que le hagan barra en sus intervenciones. Y que Claro. de hecho también ha encontrado una serie de facilidades en la Asamblea de Diputados denunciadas por el propio diputado Diego Vázquez, que señala que a estos invitados de Minera Panamá son tratados como personal VIP, se les compra agua, se les compra comida, se les permite acceso directo sin tener que pasar, mientras que a la población panameña que está en contra del proyecto se le reprime en las afueras de la Asamblea. Esto no es una cosa que nosotros como panameños podemos permitir, tenemos que alzar nuestra voz y poder expresarnos libremente. En el pasado, el tratado Haibunau-Varila, pues no, la población no tenía conocimiento y no pudo defenderse de ese abrupto que se cometió. Hoy no tenemos excusa, tenemos la información, hay suficiente información ya que desnuda este contrato y es importante que el panameño y la panameña salga a defender su tierra. Así como celebran los goles de la selección, es momento que salga a decir alto a este contrato lesivo para los intereses nacionales. Le agradecemos a Eduardo Gil, quien es secretario general de Convergencia Sindical, por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Es momento de continuar con más informaciones.